conversábamos acerca de cómo las travesías en el fondo conformaban una especie de espíritu conjunto de algo que es un poco intangible y que a lo mejor habría que describir para que no se pierda, para que se pueda transmitir, sistematizar. Eh, Hay algunos aspectos que me parece como importante como reflexionar, o sea, por eso esa idea de la reflexión en un sentido amplio me parece importante. Y en el hilo en que habíamos estado trabajando con Pepe, creo que uno de los desafíos que tiene hoy día la investigación en arquitectura a través de la arquitectura es justamente que el autor esté involucrado en el proceso, o sea, es autor y también sujeto. Y en el caso de ustedes, mucho más fuertemente, no es un sujeto único, sino que también hay un trabajo comunitario. Entonces, ¿qué pasa cuando eso además da cuenta de una interacción que es social, que es distinta, más amplia? Eso, muchísimas gracias nuevamente. Ah, me toca. Te toca. Ya. Me toca entonces. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Bueno, francamente no estoy muy seguro qué decir porque es que se abren muchos puntos de vista. En primer lugar, por supuesto que tengo que agradecer, ya lo he hecho en todo caso personalmente con Herbert por la invitación. Si hablamos en términos un poquito más aterrizados, académicos, yo por supuesto que vengo de una disciplina diferente. Y en una de las tantas conversaciones que yo he tenido con Boris Iverich, él me dijo una cosa muy precisa que es que el oficio, el aprender un oficio es aprender su lenguaje, principalmente. Y por supuesto que como yo vengo de otra área y de otra escuela y de otras partes, em, digamos que no tengo el dominio como para poder estar hablando acerca de arquitectura o diseño con precisión como ustedes lo hacen. Y, pero eso al mismo tiempo se conecta con una cosa que Francesca Yomi una vez me dijo, de que, de que uno, si tiene una disposición abierta, puede incluso aprender de reojo de las formas de las cosas. Así como, por ejemplo, cuando uno vive en ciudades como Italia, por ejemplo, que en cada esquina uno encuentra obra maravillosa, iglesia, etcétera, museos, y uno solamente de reojo ya comienza a aprender estas formas. Así que con esa mirada yo en realidad me he acercado aquí. No sé muy bien en qué decir respecto de aspectos conclusivos de las presentaciones, pero sí puedo manifestar de que es muy interesante participar en una celebración como esta, sobre todo en una década, así de estas décadas que han pasado 70 años al final. Es un pasado histórico, finalmente, que se manifiesta en nuevas formas. Y sobre todo con la inclusión, podríamos decir una palabra que está tan de moda, em, de otros puntos de vista externos. Así, yo me admiro mucho, por ejemplo, de la presencia de personas extranjeras, de que ahora en la escuela también hay profesores extranjeros de Brasil, de Italia. em, y eso, por ejemplo, es una cosa maravillosa. Ayer precisamente en el cóctel, después de la presentación, estábamos hablando bueno, con diferentes personas y entre eso una profesora ayudante y reflexionábamos sobre el punto de que el por qué estamos aquí al final, entre medio de las arenas, en un lugar súper inhóspito, pero que al mismo tiempo a través de los oficios se hace hóspito, es posible hospedar y dar lugar tanto a la poesía, la palabra, la arquitectura, las artes en general. ¿Y qué cosa es eso que nos une? Entonces, obviamente yo desde mi área insistiendo decía, bueno, es a Mereida, es lo que abre a Mereida. Y puede ser. Y se dieron muchas respuestas y quizás no hay una realmente. No es unívoco. Así que ante esto, para poder pasar la palabra ya, simplemente quería recordar una cosa que ocurrió en Amereida, que está en Amereida 2 precisamente, una anécdota que cuando estos fundadores estaban en Punta Arenas y
fueron a un café que estaba prácticamente en la nada, se encontraron con una persona que era de Chipre y se llamaba Christos Bernaba. Y ahí comenzó una conversación entre ellos y Christos decía de que se había equivocado con venirse a América, y que se había equivocado con haber dejado todo en Chipre, a su familia, todo, y su familia además se había ido a Inglaterra, tenían otras comodidades, y que se había equivocado, que fue un error. Y eso les tocó mucho a las personas que estaban haciendo Mérida, a los fundadores. Al día siguiente fueron otra vez al café y le escribieron una carta que la dejaron en el muro del café. Y esa carta decía de que no se había equivocado. Porque eso es América en el fondo. Un conjunto quizá hasta errático de gente externa y somos una suerte de, no sé cómo explicarlo, extraviados. En todo caso, el mensaje que ellos dejaron fue eso, de que lo que hizo Cristo Bernaba no era realmente un error. ¿Seguimos la ronda? Es que algunos levantaban la mano, pero... Está muy bueno. Es que Igor... Sí. No, algo muy corto. Mira, intentando quizá responder o plantear una hipótesis a la dúo pregunta o propuesta de Pilar, estando acá hace 1 año y medio, yo podría decir que mucho más que la arquitectura, el diseño, la propuesta o lo que se hizo acá, yo creo que esta escuela es lo que es por las relaciones humanas que ha engendrado y que sigue engendrando. Yo creo que una vez que estamos todos remando hacia el mismo destino y por lo tanto en la misma aventura, yo creo que se producen, se hacen cosas. Y yo creo que en ese sentido, imaginar un grupo de personas que vinieron y se propusieron tener una vida completamente distinta, viviendo bajo una austeridad bastante fuerte y un sentido de apoyo mutuo, yo creo que desde esto se pudo hacer lo que se hizo acá. Tomo la palabra de lo último que dice Igor, y lo voy a vincular con lo que decía Mario. Claro, esas relaciones humanas yo creo que son fundamentales y aparecieron también en la mesa en la que nos tocó con Herbert cuando se habló de los bordes del oficio, porque hubo una convergencia entre lo que decía Alejandro con la cuestión animal, donde él, cuando la pregunta del cuál era el puente, finalmente él decía la convivencia. Luego Álvaro y Daniela dijeron la agencia. Em, bueno, no está ahora Pablo Germánsen, pero él hablaba del enmañaramiento, ¿no es cierto? Y estas hebras que había que reconocer. Y finalmente, Marcos, que tampoco está ahora, nos dijo el tiempo. El tiempo era como la clave para esta relación. Y cuando él hablaba del tiempo, hablaba justamente que en ese tiempo se podía dar la relación con otros, que era justamente la historia que contaba del árbol, que él sabía del árbol porque le podía preguntar en Winay a la persona que más sabía del árbol porque había nacido junto a ese árbol. Y eso era una relación. Y él podía cortar finalmente el árbol porque quien lo conocía le había dicho que ese era el árbol que se podía cortar. Y ahí hay una relación y ahí junto a esto que dice Igor, que claro, esto se da porque se puede llegar a esto y es porque existe, una palabra que Mario nos trae a presencia, un lenguaje, un lenguaje. Y yo creo que ahí está el gran desafío en cómo encontrar los puntos de contacto en el lenguaje, ¿ya? Porque podemos hablar un mismo idioma, pero no tener un mismo lenguaje.
Entonces, así es. Y hablar, así es. Y eso finalmente va a construir la otra palabra que nos menciona Mario, esto hóspito. O sea, cuando realmente uno es hóspito, tiene hóspito en el lenguaje finalmente. Creo que ahí empiezan a aparecer dimensiones. Yo, y a lo mejor le paso la posta a Rodrigo, porque ayer me quedé pensando en algo que decía él, y se lo comentaba en la mañana a Catherine en el auto y a Ana también, en un momento, que, claro, algo que dijo Rodrigo que me hizo quedar pensando, que era que, claro, hablamos a veces mucho de innovación, pero finalmente hacemos los mismos talleres. Entonces, ¿cómo forzarnos y colocarnos en un desafío como académicos de que en realidad tenemos que perder, lo que decía él, la cierta rigidez que a veces tenemos? Entonces, esa rigidez a veces nos lleva a que el lenguaje no llega, no avanza. Y ahí tenemos un gran desafío los académicos. Bueno, me fui para otro lado, pero era eso que quería reflexionar. Ya. Gracias, Rodrigo. Tengo dos reflexiones, Daniela, Ana, que son provocadas justamente por esta invitación. Si nosotros estuviésemos hoy día en una línea del tiempo, imaginémonos todos, hubo 70 años, ¿no es cierto?, hacia atrás, con historia, con obras, con hechos, con discursos. Es una mirada rica también, ayer lo decíamos, es una escuela que en sus 70 años acumula hitos. Pero me parece interesante también pararnos hoy día en esta línea y mirar hacia adelante. Alguien lo mencionaba antes, si miráramos hacia 10 años en el futuro, ¿qué se abre a partir de estas conversaciones? ¿Qué se abre a partir de este seminario? Creo que eso es interesante y una primera reflexión. Me faltó una palabra antes, ¿no es cierto? Tenemos obras, historias, discursos, pero tenemos también un lenguaje a propósito de lo que se acaba de mencionar. Y es un lenguaje que nos permite también buscar tal vez cierta sintonía. A mí me gustaría en esta primera reflexión centrarme en figuras del lenguaje. Cómo nosotros hoy día como escuela, como comunidad nos encontramos en torno a líneas, en torno a círculos, en torno a formas de acercarse al proyecto, formas de articular. Pero también nos enfrentamos o nos acercamos en torno a escalas, en torno a trayectorias, en torno a horizontes. Entonces, todas estas palabras que estoy usando acá son parte de este vocabulario, ¿no es cierto? Esta biblioteca de figuras, que creo que es interesante también ponerlas en valor. Creo que es importante también representarlas, porque seguramente vamos a encontrar ahí también maneras diversas de interpretarlas. Pienso, por ejemplo, en cómo, mirando hacia adelante, en qué se abre, hoy día es muy importante pensar en la interfaz. Y la interfaz, por ejemplo, de nuestro cuaderno de notas, que cada uno tiene, y probablemente está anotando, que nos está ayudando a externalizar también ciertos pensamientos, ciertas reflexiones. Como, por ejemplo, el esfuerzo que se ha hecho en este seminario Formación y Oficio de habilitar un mapa digital, por ejemplo, nos va a permitir también generar una discusión que tal vez hasta ahora no habíamos tenido. Muy novedosa por lo demás, muy intimidante incluso, como enfrentarse a este espacio que ahí está apareciendo justamente en la pantalla. Gracias. Entonces, formas de activar la reflexión. Ayer hablaba también con alguien en el almuerzo sobre este ensayo maravilloso de Bárbara Tersky, de cómo el dibujo, la representación es una manera de activar pensamientos, cómo es también una forma de externalizarlo, y tal vez, claro, pues las pizarras que nos rodean acá están haciendo hoy día esa función. Queda el pensamiento externalizado, ya no quedó en mi cabeza. Finalmente, la obra, el hecho documental va a hacer el libro, ¿no es cierto? Va a ser la construcción de estos pensamientos, de estas maneras de articular el lenguaje. Para mí ha sido muy interesante también alguna vez haber pensado el libro como una interfaz, el libro impreso. Cuando uno lo abre, el libro tiene tabla de contenido, tiene índice, tiene páginas, arriba
hay un espacio en donde te indica el capítulo, hay una manera de recorrer el libro, hay una manera también de conectar las figuras con el texto, hay una manera de relacionar. Entonces, como también el libro, en este caso lo que viene a continuación de este seminario, va a ser de todas maneras un hecho documental que va a continuar en esta historia y probablemente va a ser el registro, en lo literal, en lo obvio, va a ser el registro tal vez de lo que aquí se converse, lo que aquí se discuta. Eso, yo creo que eso es una reflexión que quisiera compartir, quisiera invitarles también, no solamente a pensar estas reflexiones como algo que uno se sienta a escribir y escribe, sino que también como formas de activar otros pensamientos a través de estas figuras que podemos hoy día también visitar. Me hiciste el pase perfecto para hablar del libro, que es algo que conversábamos en la mañana. ¿En qué minuto como aclaramos o conversamos del proceso de este libro? Y claro, cuando empezamos las conversaciones a propósito de la celebración de los 70 años y de este seminario, yo me ofrecí a ser la editora del libro, pero de un libro digital, justamente para poner en trance el problema de la interfaz. El libro digital tiene sus favores y desgracias, ¿cierto? Es un campo que todavía no está resuelto, se está construyendo, tiene problemas técnicos, problemas de dispositivos, y sin embargo tiene la gracia de permitir probablemente la existencia de la polifonía con mayor, ¿cómo decirlo?, con mayor presencia o con mayor libertad, y donde desaparece el editor y aparecen probablemente mayoritariamente los autores y por sobre todo los lectores. Y creo que eso es un punto fundamental. ¿Por qué yo ofrecí hacer un libro digital? Y es porque estaba leyendo a principio de año un libro que se llama, que probablemente muchos de ustedes me lo han escuchado decir, porque es un libro que me encantó, que se llama El infinito en un junco, que lo escribe una historiadora que es Irene Vallejo, ¿cierto? Y que habla de la construcción de la Biblioteca de Alejandría, que es una maravilla a propósito de lo que un junco, ¿cierto? Un papiro, y todo lo que Alejandro hizo para poder construir esa biblioteca implicó. Si no lo han leído, léanlo, por favor. Y por otro lado, estaba leyendo dos textos particulares a propósito del libro como objeto físico, ¿cierto? Uno es un pequeño ensayo, en realidad una conferencia que hizo Roger Chartier, no recuerdo en qué año, ¿cierto?, que habla del fin de los libros. Muy preocupado él como historiador de la historia cultural y del rol que han tenido los libros, ¿cierto?, la construcción de la cultura, ¿cierto?, a propósito de que se iba a perder el hecho físico de la palabra escrita. Y sin embargo, Tim Parks, que es un novelista, escribe un texto muy cortito que se llama Si acaso los libros electrónicos son para adultos, que no importa mucho, está dentro del contexto de otro libro, pero traje una cita que en el fondo es lo que encadena esta idea de construir esta polifonía a través de un libro electrónico y con todas las dificultades que eso tiene. Dice así: el libro electrónico, al eliminar todas las variaciones en la apariencia y el peso del objeto material, cosa que es un tema para nosotros los gráficos, y que tenemos en la mano, y al desalentar cualquier cosa, con excepción de nuestro enfoque en el punto en el que nos encontramos en la secuencia de palabras, una vez leída la página se desvanece y la página siguiente todavía está por surgir. Parecería acercarnos más que el libro de papel a la esencia de la experiencia de la reflexión, y aquí estoy parafraseando, ¿cierto? Él dice de la experiencia literaria, y quisiera yo que este libro fuera la experiencia de la reflexión, que pudiéramos traspasarla a ese momento primer libro electrónico. Queda abierta, por supuesto, la discusión si el libro de papel, con todo lo que hemos conversado a propósito del lenguaje visual, ¿cierto?, y de representación, que para nosotros es fundamental, por ahora es uno de los problemas de los libros electrónicos. Y bueno, habrá que ponerse en ese trance. Bueno, primero agradecer la invitación y en realidad lo que estaban conversando pensaba
en la actualidad y en la inactualidad de la escuela en estos 70 años. Porque, y estimo que en el momento de creación de la escuela, esa actualidad y ese proyecto tenía una intensidad y bueno, y después mantenerlo en 70 años. Y pensaba que en el concierto de hoy hay algo de esa inactualidad o que está ahí, que la vuelve actual y potente. Vengo de otra escuela y de otras experiencias que no están muy vinculadas a construir, y que es, digamos, la particularidad fuerte de esta escuela. Y la urgencia que muchos estudiantes tienen respecto de eso. Sí, lo veo, lo verifico sí en mi escuela, en mi facultad, que es más grande y que por ahí otro tipo, digamos, como toda institución tiene sus formatos, pero también es cierto que las instituciones, todos sabemos que son un caos, porque adentro hay prácticas, la gente hace, deshace, tiene que responder a algo que nunca se llega, son todos los cánones de medición que están puestos ahí, que nadie los termina de alcanzar o se alcanzan, siempre aparecen como estándares. Pero en ese sentido, por un lado, digamos, en la forma, hay como mucha actualidad respecto de la relación con las cosas, o la relación, o entender mejor los procesos de construcción de las cosas. Me parece que eso, por lo menos lo relevo yo en los estudiantes como una preocupación. Y la otra cosa que también me parece que es muy particular, que ayer alguien la mencionó en arquitectura, que nunca tenemos lugar en los estándares de investigación, siempre es raro a dónde nos metemos, porque la investigación más dura tiene algunas exigencias, los historiadores por ahí tenemos menos problemas con eso, pero después toda la investigación y la experimentación en relación a la enseñanza del proyecto, el proyecto en sí, es todo un estándar que no aparece, o por lo menos no sé, nosotros cuando tenemos que inscribir las cosas estamos en humanidades y arte, no estamos en ingeniería, no hay ninguna técnica, y arquitectura aparece capaz como algo más abajo en esos rankings que aparecen por lo menos en Argentina. Y en ese sentido me parece que el espacio de la docencia y de las prácticas son las que mejor pueden hacer ese puente entre la inactualidad de un proyecto o del origen de un proyecto y cómo eso se actualiza todo el tiempo. Y cómo se piensa, inclusive ayer mismo cuando comentaban que ahora es como en el plan nuevo regulador de Viña, esto está como territorio urbano, que no lo era en su origen. Entonces, bueno, también esas condiciones abren como poder pensar cómo se actualizan y en qué dirección se actualiza un proyecto, que evidentemente ha resultado consistente en 70 años, o sea, cuánto uno conserva con el tiempo. Y después también, no sé, por lo menos estos días, lo que me tocó estos días, que es como transitar otro tiempo. O sea, y que me parece que en momentos donde pareciera que todo debiera ser algo productivo para algo, cierto pragmatismo sobre eso, me parece que la docencia tenga un espacio para este tiempo es fundamental. Y más para las actividades creativas, o sea, que tienen ese espacio. Pero bueno, pensaba eso, me parece que la inactualidad de un proyecto y cómo eso se actualiza es pensarlo también para adelante y ver qué se sostiene, qué se conserva de la comunidad o del estar acá en otro tiempo, que eso sí me parece que es un valor muy potente, por lo menos por lo que experiencié estos días y lo que vi. Gracias. Bueno, voy a hablar no como anfitrión, voy a hablar como ponente también. Me siento también, a lo mejor con la responsabilidad de responder lo que dijo Alejandro al comienzo, de que si que lo dejamos muy abierto, a lo mejor es una colección de afirmaciones y no vamos, no sé si vamos a concluir algo, pero hay que destilar algo. Y yo pienso que se ha estado destilando naturalmente algo que tiene que ver con la forma en que estamos pensando. El primer día se habló de que somos malos para leer,
somos malos para escribir, pero somos buenos para pensar haciendo en el espacio. Entonces hay como una discontinuidad entre el pensamiento, no sé si lineal, pero discursivo, clásico, y la simultaneidad espacial donde se están jugando muchas variables al mismo tiempo, y que apela un poco a lo que dices tú, con lo que dice Michelle, de cómo estas interfaces nos permiten inventar formas hospitalarias para recibir nuestra naturalidad en el pensamiento. Y justamente de eso era lo que estaba tratando de hablar yo con esta maraña, ¿no? Porque mientras más conectado está, mientras más constelado está el libro, menos temporal es, más espacial es. Y es una utopía también tratar de conectar No, eso es lo que queremos decir. Suena utópico, pero estamos tratando de buscar un formato para nosotros mismos. Yo pienso que el problema es la hospitalidad de la inscripción, de cómo inscribimos nuestro discurso y por lo tanto se conectan todos los temas. El tema de la investigación. ¿Cuál es la episteme nuestra, espacial? Y no solamente espacial, sino que espacial echada en el mundo, puesta en juego, en múltiples iteraciones, múltiples jugadas, y la contemplamos y vemos qué es lo que ocurre con ella, cómo se recibe, cómo es estresada por las fuerzas físicas, qué orden emerge social de lo que estamos provocando, es virtuoso o no virtuoso. Es muy complejo y tiene muchos niveles. Llevarlo a un discurso lineal es un ejercicio de edición cinematográfica, es como contamos la historia lo mejor posible. Pero a lo mejor el constructo crudo, digamos natural, más hospitalario, es más espacial. Y por eso apostamos a la investigación proyectual como forma de construir episteme, digamos, en nosotros. Y justamente lo que está diciendo María tiene que ver con incluso un contemplarnos a nosotros mismos en la enseñanza, que es un meta, o lo que decía Rodrigo también, que tiene que ver con estos órdenes, ¿no? Estos órdenes del diseño o de la arquitectura también. Entonces David decía, el diseño es una forma de arquitectura, yo puedo decir también la arquitectura es una forma de diseño, como estos besos terribles que dibuja Mata, ¿no? Me acordaba de eso. Sin duda es una disciplina, hay algo que está detrás y que tiene que ver con esta forma de pensamiento complejo, y que es muy bonito lo que surgió también naturalmente, es que el invento del libro es una obra en sí misma y que queremos autocontemplarnos hablándonos. Y eso es una manera de hablar en muchos niveles. Es más bazar, menos catedral, más estornino, menos palomas. Lo paso a Marco, que llegó, y también Tomaso, y ahí yo pienso que abrimos el micrófono. Primero, mil disculpas por el atraso, no pido disculpas, lo siento. El comentario me tomo de lo que escuché tanto de Rodrigo como Michelle, y me acuerdo de ayer un minuto que pasé esperando la exposición y estaba Jaime Reyes dibujando en un iPad. Y estaba dibujando y escribiendo en un iPad. Y yo me acordé de mi tercer iPad, porque el otro se lo di a mi hijo, que estudia una carrera de la ciencia, y el otro estudia ingeniería, y trabajan y estudian sobre el formato digital. Y escriben y esquematizan sobre el formato digital. Y yo le dije, escribe sobre el iPad a Jaime. Y me dijo, oye, pero si es increíble, mi hija me está enseñando. Pandemia, el croquis, un iPad más grande, el dibujo, la clase, la pizarra. La pizarra que lleva el puño, la mano, y esta pizarra que está textual y que el tiempo se la va a llevar. Todos con cuaderno. No veo iPad. ¿Cuál es la diferencia? Y
apegándome a la reflexión de ayer y a lo que se ha hablado, para mí es el tiempo. De nuevo el tiempo, y que se ha dicho aquí un par de veces. Y es un tiempo del croquis con control Z. El croquis en el iPad sobre una aplicación que permite dibujar, que registra una línea digital con porosidad de tiza y con porosidad del papel que se arrastra sobre la textura y genera un dibujo que es indistinguible del papel físico del digital. ¿Dónde está el tema? El tiempo. Puedo volver atrás. El croquis que yo hacía hace 40 años o 30 años, ¿es el mismo que del iPad? No lo sé. Pero creo que el registro, como tú lo acabas de plantear, el registro digital tiene esa condición del tiempo. 2 horas de clase en Zoom, con los estudiantes explicando una clase física, grabar en video rápido. Se lo envía a los estudiantes, porque si uno le pasa una clase en Zoom a los estudiantes, la ven con tiempo 1,5 o 2, porque hablamos muy lento. Entonces los chicos apretan y ven la clase rápido. Pero ahora le pasaba la clase en 30 segundos. Entonces el dibujo de la clase que iba trazando yo, iba escribiendo las palabras con letra mayúscula y no caligráfica, de modo que en los 30 segundos el cálculo de aparecer la lectura y entender el dibujo fuera. Una clase de 2 horas en 30 segundos. Creo que la dimensión actual entre tecnología y la mano está dada por esta condición de tiempo, y este tiempo reduce el tiempo de concentración de quien escucha para dedicarse a lo que tú bien planteabas, a este hacer haciendo y pensar en el hacer. Me quedo con esa versión o esta situación de tensión en la que estamos nosotros, que pasamos del papel a esta posibilidad de hacer hundo, vuelta atrás, pero que para el otro es una lectura en otra velocidad. Nuevamente tiempo-espacio. Creo que es una cosa interesante a partir de esta condición del peso del libro y el peso del tiempo. Eso. Prova, sì. Parlo sempre in italiano, piano. Volevo ritornare sul il tema della storia, sulla parola storia, su una parola che per la mia cultura, per la scuola da cui provengo, la formazione che ho avuto, è una parola importantissima. La storia, diceva un maestro dell'architettura italiana che ho avuto la fortuna di frequentare, che era Luciano Semerani, noi ce la portiamo dentro inconsciamente nel nostro DNA. Diceva che dentro di noi c'è l'uomo primitivo che disegna il bue nella caverna, e che noi appunto ci portiamo dentro come se fosse parte di noi. La storia per la nostra cultura è un aspetto a cui non possiamo, che non possiamo non considerare. La storia, mi viene da dire, è la conoscenza, l'aspetto conoscitivo, e per la conoscenza per un architetto è fondamentale, a mio parere. Però mi viene da chiedere, da chiedermi quale storia. L'altro giorno si parlava di storie. Esiste una storia, esistono tante storie. E mi viene in mente il disegno di Amereida dell'America del Sud, con la croce, e mi viene in mente le parole, la parola luce,
che è la storia che viene dall'Europa, ma mi viene in mente soprattutto la parola avventura, che è, io l'ho sempre vista come una storia non europea, una storia americana, americana nel senso dell'America, dico americana, non dico sudamericana, ma intendo di una cultura latinoamericana e di una storia che credo, questa scuola lo dimostra, dopo 70 anni si può dire, sia una storia americana, e quindi un aspetto che ho trovato bellissimo di questi giorni, di ritornare in questo luogo magnifico, e quello è stato proprio quello di vedere che qui si sta facendo una storia, ed è una storia americana. Basta. Voy a aprovechar que estoy aquí cerca de Alejandro, porque recuerdo, Alejandro, que tú hace muchos años en una clase te referiste al libro como un edificio, que existían ciertos paradigmas. Y es curioso esto también de pasar del objeto físico, ¿no es cierto?, el libro con hojas, con portada, con tapa, a este objeto digital, a esta manifestación digital en donde pareciera que se desmaterializa, pero también buscamos formas de materializarlo. Entonces, me acordé de esto y ya que estás aquí. Em, Me tomaron un poco por sorpresa, pero quizás volviendo a algo que se habló también el jueves, estas, digamos, falsas dicotomías, yo creo que me parece fantástico, y bajando un poco a tierra, que no sea un libro solamente, que no sea solo material, pero que tampoco sea solamente, digamos, un trabajo, digamos, en internet, o un trabajo computacional en ese sentido, que no sea solamente virtual. Entonces me parece importantísimo, siendo ustedes de la Escuela de Valparaíso, que ese producto también tenga una apuesta, como lo han tenido muchos de los productos de la Escuela de Valparaíso. Y me parece que esa apuesta podría ir un poco por esos andariveles, de buscar esa relación entre el libro físico y el libro digital, o un producto digital que no tiene por qué ser un libro, y a lo mejor las dos cosas trascienden eso. Me acuerdo cuando, leyendo sobre Godofredo Yomi, justamente, que le gustaban estas, entiendo, contrastes, convivir cosas opuestas, ¿verdad? Y junta un grupo de rock con un grupo de música tradicional, y de ahí salen justamente los jaivas, que antes eran justamente un grupo de rock que los obliga como a tocar ritmos tradicionales, y transforman su antiguo nombre, que era jaivas, en jaivas. Y sale esa música, o cuando intenta hacer otras cosas que a lo mejor no le salieron, vincular una ópera con otro tipo de cosas. Y esa potencia que tienen justamente la capacidad de poner juntos los opuestos, que nunca son tales. Entonces me parece interesante eso. Y desde mi punto de vista también, ahí se genera una apertura muy grande. Creo que los profesores de la escuela también tendrían que estar presentes, y creo también un gran ausente son los alumnos. Entonces, han estado poco en esta reunión. Sabemos pocos de ellos, no han participado demasiado. Se entiende perfectamente que eso no ocurra, pero me parecería importante abrirlo, porque esa también, digamos, es una voz y es una incógnita también. Me dicen que está Denise en el Zoom. Denise también, que es una editora, ¿cierto? Una revisora, se había ofrecido. Aprovecho para recordar el compromiso.
No sé si nos puedes hablar, Denise. Si tienes Não el sei micrófono. se vocês Escucha. vão escutar. Me Este escutam? sonido, si nos puede apoyar con eso. Não. Herbert. Não, se for dar trabalho, não precisa. Denos unos segundos porque esto es vía satélite. Não, Herbert. Ahí se escucha, ahí se escucha. Recién se escuchó. Assim? Escucha? Ah. Agora se escucha? Sim? Ok, graças. Porque me vieram alguns pensamentos enquanto eu escutava. É estranho, né, falar assim sem estar aí, mas eu anotei em espanhol para poder falar, tá? Sobre a importância de continuar com o espírito pioneiro da escola, não me parece que esse aspecto se oponga à tradição. Evocando a Benjamin e outros, creio que a memória e a história têm como finalidade precisamente iluminar o presente e os problemas do presente. A tradição, como sabemos, intervenção do passado e do presente. Também creio que a dimensão territorial é as tradições e conhecimentos del sur. Digo el sur en el sentido político, epistemológico, poético del término, mientras que se refiere a todo lo que está del otro lado de la lista abismal, colonial, etc. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Mejor? Ok. No, ok. ¿Puedo continuar? Sí. Ok. Bom, que para que se den uma ideia do lugar onde les hablo, estou aqui em minha sala e desde minha ventana escuto os gritos e bocinazos de meeting por la campanha de reeleição de Jair Bolsonaro. É mais que problema de política local, é cenário de peligro, de ameaça para a civilização tal como la conhecemos. Assim nos parece aqui. Porque Bolsonaro representa o avanço da barbárie, e de uma barbárie neoliberal.
Así que cuando hablo de los peligros del presente, de eso estoy hablando. Y me parece que aquí estamos envueltas en una experiencia muy valiosa que funciona como una forma de resistencia. Arturo no concorda con esta palabra exactamente, pero estamos trabajando exactamente sobre eso, a los avances de esta barbarie. Al menos esa es la hipótesis que queremos examinar. El peligro que vemos al pensar en el futuro y lo nuevo en la escuela es que se confunda el futuro y lo nuevo con la innovación neoliberal. No es tan fácil hacer la diferencia. Me parece que la escuela ha desarrollado dos ejes muy importantes para pensar el presente de la universidad y el presente de los oficios. Si hay una dimensión formativa, ética, que permite cuestionar el paradigma globalizador de la formación fast food, que se impone cada vez más. Y el segundo eje es la práctica del proyecto, el desarrollo de una cultura del proyecto, ya que la escuela resulta de un proyecto en marcha, un proyecto de transmisión de la palabra y de lo en común. Es eso que me dio ganas de decir aquí. No quería causar problemas tecnológicos. Ok, gracias. Muchas gracias, Denise, a ti. Se escuchó perfecto. Yo creo que es el momento de pasar el micrófono a los asistentes que completen este círculo, este coro. Se lo pasamos. Ah, ya tiene el micrófono. Yo lo tenía de antes. Ya, bueno, siga usted entonces. ¿Aló? Ahí sí. Voy a partir por una cosa simple, ¿no? Que un poco lo que hablaba Marco recién. Me acordé de un comentario que me hizo Raúl Ruiz hace muchos años, cuando le preguntaron cuál era la diferencia entre el cine tradicional sobre material fílmico de la imagen digital, del cine digital. Bueno, Ruiz era chilote, así que no sabemos si lo que realmente estaba afirmando era cierto o no. Era muy mentiroso, porque hacía de la mentira una virtud. Entonces, pero él respondió una cosa, dijo, mira, lo que sucede es que la imagen analógica se lee y se piensa en una parte del cerebro, y la imagen digital se piensa en otra parte del cerebro. Cuando estamos perdiendo la imagen analógica, estamos perdiendo pensamiento de una parte del cerebro, pero estamos construyendo una imagen distinta. Después de estos 2 días, ya vamos, 3 días, pero ayer en la tarde tuvimos la grata experiencia de caminar por la ciudad abierta, entrar a alguna de las antiguas hospederías, digo yo, son las primeras en las que uno, yo por lo menos, participé, digamos, construyéndola. Y me tocó, digamos, caminar por la parte alta. Y sentí esa, entre la nostalgia, ¿cierto?, la melancolía de ese pasado en el que de alguna manera yo me formé, y este presente que me ofrecía, ¿cierto?, esta primavera esplendorosa, con la que he tenido algunos problemas, porque en el fondo la eclosión maravillosa, la primavera del eucalipto, me tiene con una alergia espantosa. Entonces, me acordé del último, de la última frase que sale en Amereida 2. Cuando yo entré a la escuela,
estaba Mereida 1, que Mereida 1 había sido publicado en el año 67 y era sobre lo que de alguna manera nosotros desarrollábamos, ¿cierto? Esta idea de pensamiento de la escuela, a partir, digamos, de la lectura del poema de Mereida. Mereida 2 se publica el año 86, yo estaba ya en la mitad de la carrera. Antes no había, digamos, ninguna información de Mereida 2, entonces entra Mereida 2, que trae, por así decir, el viaje en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esta cita? En realidad, porque a Mereida 1, siempre el último párrafo era el que como que determinaba lo que había pasado antes, ¿no? Todo el texto. Entonces, a Mereida 1 termina con el camino no es el camino. Que de alguna manera es como marca el sentido, digamos, de cuál fue este proyecto, digamos, de Mereida, ¿no? Es decir, no es por aquí que nos vamos a ir, sino que nos vamos a ir por acá. Esa es la apuesta que en el fondo hace desde la poesía. Y a Mereida 2 termina con una frase en alemán, que es de Novalis, que dice, la traducción, digamos, no sé si es la más correcta: la naturaleza es una ciudad petrificada. Escuchando, digamos, esta idea, digamos, de recoger esta experiencia estas reflexiones en torno a una obra que va a ser un libro, que va a tener una forma, pienso en la palabra palincesto, ¿no? Que es, yo me acuerdo que Alberto, cuando se sentaba en estas reuniones, se ponía a dibujar, y dibujaba, y dibujaba, y dibujaba, ¿no? Y a veces, muchas de las veces, dibujaba sobre sus mismos dibujos. Es decir, de repente había unos dibujos, la otra vez conversaba con la Silvia, entonces la Silvia me decía, pero Alberto, ¿cómo está? Alberto estaba en el fondo trazando sobre su propio dibujo un nuevo dibujo. Es una manera de reescritura, ¿no? Entonces, esta palabra palincesto, que de alguna manera es grabar sobre lo que ya está grabado, escribir sobre lo que ya está escrito, con esta concepción un poco de esta idea de lo analógico, porque aquí hay una ruptura, ¿no? Una ruptura a la cual, de alguna manera, nos estamos enfrentando ya con estas problemáticas, digamos, del satélite. ¿Cómo se escribe, cierto?, en esta relación del mundo analógico y el mundo digital. ¿Cómo se unen en realidad esos dos mundos? ¿Cómo se produce este grabado de lo digital sobre lo analógico? Por supuesto, probablemente Miguel diría, ¿cierto?, parafraseando a Heidegger, es que en el pensar con las manos, en el fondo está la solución del problema. Pero creo que la obra, en este sentido, se enfrenta a ese dilema de construir este palincesto del mundo analógico con este mundo digital. Ese creo que es la tarea de esta eclosión esplendorosa que tiene entre manos la escuela hoy en día. Hola a todos, buenos días. Quería yo nomás hacer
par de comentarios en relación, y tomando un poco lo que dijo Denise, en este lugar, la Ciudad Abierta, como un lugar de resistencia en el fondo a cómo están sucediendo las cosas en torno al diseño, la arquitectura y cómo pensamos. Bueno, yo vengo desde el desierto de Atacama, que es otro lugar de geografía dramática también, y tenemos un espacio un poco parecido, a mucho menor escala, en donde lo que hacemos es un poco pensar desde este, en el fondo, un lugar como para recobrar energía desde nuestro cansancio. O sea, eso lo veo como un refugio, más que nada como en donde recobrar fuerzas y podamos, en el fondo, entrar en un momento de pausa para ver cómo vamos hacia adelante. Galeano decía en un momento que este continente, América Latina, está condenado como al nacer incesante. Y esa es nuestra, como desde donde nosotros tenemos que pensar una épica, que es la épica que tiene esta escuela. Es lo que siempre me ha parecido como admirable de haber salido acá, de haber sido de haber sido estudiante, de ahora ser diseñador, y después de 20 años volver acá, escucharlos a todos ha sido bastante refrescante. Es como una renovación de una pasión, de una alegría de hacer lo que hacemos. Así que más que nada agradecer este momento. Creo que en eso se convirtió para mí este seminario, y creo que deberíamos mirarlo desde esa manera, que si es que se está buscando como un cierre, entender estos momentos de encuentro como pausas para cobrar las fuerzas, para refrescarnos, y entender un poco los nuevos contextos. Eso. Gracias. Descubrí que las hojas no se vuelan si uno ocupa las hojas del medio y le pone el dedo encima. Así que escribí en la hoja del medio. Queridos todos, querida escuela, queridos jueves, viernes, sábado, estos días aquí transcurrido sobre esta esplanada una suerte de planicie de mar en lejanía, aquí, ahora dentro, en tierra de Ciudad Abierta. La palabra se ha dado lugar sobre esta tierra de mar. Estos días han transcurrido a cielo abierto, bajo el cielo aquí su sol, a momentos una brisa que refresca los cuerpos, queriendo ser una suerte de sombra de estos cuerpos aquí aquietados. Bajo este sol, en tal posición, se atiende a quien expone, los que exponen y los que escuchan se enrostran. Entre estos rostros nos damos lugar, se expone, se escucha, se escribe, se dibuja. Tal enrastramiento se ha dado lugar el acto de celebración de este seminario. Acto de quedar enrostrados. De tal acto han aparecido cantadas palabras de abertura, donde cada uno públicamente ha declarado su posición en decurso, tal posición su presente. Tal acto de estar mirándonos y escuchándonos ha construido el presente de la escuela. La escuela, aquí todos. Los que están aquí ahora y los que ya han partido. Los que han partido han dejado su último decir
en sus placas de entierro su nombre, sus fechas. Tal presente sus 70 años, tal presente su regalo, que nos trae cada vez su gratuidad, su libertad. Poéticamente habita el hombre sobre la tierra. Aquí hoy, sobre esta tierra de mar, porque construye un horizonte. Tal horizonte en estas tierras su presente. Cada uno de nosotros aquí presente tiene su propia posición de heredad. Aquí en este espacio interior, interior al estar ubicados entre rostros. Tal enrostrarse hoy nos deja delante y dentro de estos 70 años. Tal posición de entrada a la escuela, al día de hoy, mi caso, entré en los 80 y hoy su presente año 2022. Posición de 42 años en una suerte como la música en partitura. Que la escuela públicamente sea presente, mira hacia atrás y permite luego mirar hacia adelante, como los pájaros, pero también como el hombre que maneja en su auto, que mira hacia adelante y hacia atrás para permitirse avanzar por su espejo. La escuela entonces se presenta en el hoy en 7 momentos de presentación. Cada 10 años, por ellos 70 años. Por tal presente, por tal regalo, por tal gratuidad, por tal hospitalidad. Les comento algo corto. Le digo a una joven, en medio de varias jóvenes, en medio del seminario, he dejado mi auto en un potrero a primera hora del día. La preocupación es que no había ningún auto más. Le pregunto, ¿estará mi auto o se lo habrán llevado? Si se lo llevaron bien, el problema pudiese ser cómo vuelvo. Y de pronto se acerca y me dice, no se preocupe, su auto no está solo, hay 2 más. Tal decisión de ir y volver, ante mi inquietud, da cuenta de lo que esta escuela ha construido. Tal gratuidad, gran hospitalidad. Ese es su presente. Gracias, querida escuela, por ser presente aquí sus 70 años. ¿Se escucha? Ya, genial. A propósito de la invitación a los alumnos que se hizo recién por parte de Pablo, si no me equivoco, ¿o no? Ahí. Ah, no importa. He estado revisando sus nombres todo el rato para poder entender las temáticas y saber de quién es cada cosa. Pero acepto la invitación, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Y agradezco mucho el hecho de que hiciera énfasis en eso porque me ha motivado a hablar. Bueno, le agradezco primero por todo lo que se ha expuesto en los seminarios. Ha sido gratificante escuchar mucho de lo que me va a competir y lo que me compete como alumno en este último año en el que estoy, ya que soy titulante. Y les quiero plantear un poco mi postura, ya que ha sido mucha información,
mucha reflexión y me he encontrado con muchas cosas que me han parecido interesantes. Y durante el tiempo de la micro en el que vengo he podido reflexionar sobre los apuntes que tomo, ya que es demasiado. Y he desarrollado una postura en este tiempo en el que tú hiciste la invitación y en el que me estoy planteando. La voy a leer textual para no embellecer las cosas como ustedes dicen, las palabras. Y bueno, esta es mi postura. Creo, o podría ser que hay algo en sus memorias, refiriéndome a todos, en sus persistencias personales, que se pudo haber perdido o que se ha cerrado y no abrido. Y voy al tiempo, a la acumulación de memorias, y que solo lo encuentran en sus alumnos, refiriéndome a propósito de la pedagogía, porque son y somos principiantes. Y tal vez podría ser esto que planteo en el fondo lo que les hace cuestionarse los modos en que se hacen y se hace el oficio, ya que solo las personas y las personas que permanecen sobreviven, como se dijo en algún momento en una de las ponencias, los que pueden hacer el mundo. Y voy al tiempo. Entonces creo que en este seminario aparece un ímpetu de un modo de hacer permanecer el legado, la herencia de todos en conjunto, para aquellos que con el coraje creador harán el mundo del mañana. Entonces creo que todo lo que han expuesto para mí es el regalo de los 70 años de la escuela en lo personal, porque he podido ver algo del todo, ya que es mucho, de lo que se ha trazado y hecho en la historia de mi territorio próximo y en la extensión como mundo. Así que muchas gracias a todas las ponencias y espero verlo en el futuro y si no los veo, tengo todo anotado. Gracias. Mi nombre es Brandon Araya, soy titulante de arquitectura, mucho gusto. Ya voy a leerles algo como una observación, por decir así. Dice, las torres construyen la altura de la elipse en un espacio ahora transparente. Por tanto, un espacio sin atrás donde todo queda expuesto. Así también son una referencia con lo que está afuera, que marcan y potencian la profundidad. De algún modo, el seminario cobra una forma similar. Agradezco sus exposiciones y aquel entre ustedes que potencia la profundidad de la mirada de nuestra disciplina. Esto es simbólico, como me siento aquí a la... ¿Cuál es la izquierda de Claudio Leiva? Sí, no, que Hugo por ahí dice, habla de una improvisación preparada. Como que hace no tanto estuvimos, y recojo como la interpelación de Pilar de hace un rato. Hace tiempo fuimos invitados a la Documenta 14, con un equipo liderado por Andrés Garcés e Iván, que era director en ese momento. Y bueno, lo curioso fue que eso hizo que, o provocó que viajáramos varios profesores, primero a Atenas, no sé qué año fue 2017. Y luego algunos otros profesores se repitieron en Kassel, y otros regresaron, y otros fuimos a Kassel, solo a Kassel. Entonces nos movimos así varios, un grupo grande. Me llamó la atención, o sea, primera vez que observé o me di cuenta porque que podíamos trabajar
de una manera particular. O sea, que logramos armar un espacio, es que es muy largo como relatarlo, pero imaginémonos un parque, ¿cierto? Y una situación espacial no igual a esto, porque habían árboles y todo, pero una extensión abierta. Y como en un lugar como lateral, pero contiguo a la ciudad, muy cerca, a un par de cuadras del centro de la ciudad. Y ahí trabajamos como en una cosa, como en construyendo una obra de una manera muy ágil, ¿no? Y también con pendones, con pizarrones, con madera, con la materia que más o menos uno puede vislumbrar acá, la materia física, digamos. Y cada profesor, en ese caso, creo que no, había muy pocos, íbamos con muy pocos estudiantes, y sí había un grupo de estudiantes de una universidad alemana, no recuerdo, Stuttgart, sí. Y un grupo grande que fueron nuestros estudiantes en ese minuto. Bueno, conversábamos muy poco y hacíamos mucho al mismo tiempo. Cuando digo conversábamos poco, no era una cosa, no lo digo como en una deuda, sino que no era necesario hablar tanto, pero sin embargo, cada uno comenzaba a ocupar un espacio y a hacer tareas, acciones, y finalmente todas se iban coordinando. Y era como algo un poco, como, lo voy a decir, como mágico, pero no era mágico, ¿sí? Ahora, esa no magia, primero tiene una cosa con la práctica, con la praxis. Entonces, cuando uno dice Travesía 1984, uno lo puede decir desde la historia. En 1984, o así como en 1952 llegaron un grupo de 8 jóvenes. Perdón, como no estoy ironizando con el tono, sino que simplemente que digo como que hay un discurso que apunta como al dato histórico, que está bien, pero no es en esencia lo que es la cosa, ¿no? Como ontológicamente no es el punto, sino que es cómo hemos logrado, creo yo, construir o cómo hemos logrado operar en esta improvisación preparada. Inmediatamente se me viene a la cabeza la idea de los músicos, sobre todo los jazzistas, ¿cierto? Que son capaces de subirse al escenario, invitarse desde distintos puntos del mundo, muchas veces, y logran entrar en las mismas claves y logran como ejecutar. Entonces me viene ahí la pregunta, por ejemplo, una pregunta si esta forma, esta manera, este modo, es como la de intérprete, ¿cierto? De intérprete de una escuela, ¿sí? O si es de un autor de una escuela. Primero, creo que es una pregunta, ¿no? Ya no tengo una respuesta. Habría que igual está basada en una analogía, entonces habría que como saber un poco más de los músicos, ¿no? Creo. Segundo, como también con la música, como que hay unas partituras, ¿cierto? Que están implícitas, que una las mira y ahí cae un poco la observación en gran medida, ¿cierto? Cuando uno llega a un lugar y como que sabe cuáles son las claves que puede tomar y como que todos operamos, o este grupo, operamos con ciertas claves. Entonces sabemos interpretar como esa y llevarlo como a la partitura, ¿no? Entonces como que supiéramos leer el espacio o las situaciones, los actos, creo que a través de la observación leerlas de una misma, como de una misma manera, no digo igual, pero al mismo modo, para poder escribir una cosa conjunta y ejecutarla, ¿sí? Creo que todo aquello que estoy diciendo
Es como que si, también de nuevo, en la analogía, ¿cierto? Si fuéramos los músicos arriba de un escenario, independiente del instrumento que interpretemos, y que podemos improvisar, ¿sí? Preparadamente, es que somos todos músicos, y en ese sentido somos todos, y ahí viene como esta idea de la escuela de pares. Yo creo que el momento que vivimos, lo he insistido o lo hemos insistido entre varios, ¿no es cierto?, de cómo pensar esta escuela en este minuto o desde este momento que es la escuela de pares. Los que estamos, como quien dice, en la escuela institución, ¿cierto? Somos un grupo pequeño. Unos llevan más tiempo, no sé, 50 años. Va a sonar un poco duro, pero los que estamos vivos, ¿no? Algunos 50 años, 50 y algo años, otros 30, 25, algunos 10. Pero sí en todos es una suma de buenos años. No son pocos años. Pero al mismo tiempo, los que no están dentro de la escuela institucional siguen siendo pares. O sea, somos todos como, o muchos, ¿no es cierto? Hemos logrado, somos capaces de como leer esta, ¿cómo se diría? Sí, no, pero cuando es que ayer la Paulina me decía, a propósito de Fred Fried, me decía que leía estas cosas como en los ladrillos. ¿Cómo se llama? Serían los... ¿Ah? Las partituras, sí, eran partituras. Sí, me decía a propósito de Fried que había venido arriba, a la ciudad abierta, arriba, hace como en los 90, ¿no? 2009, perdón. Y que pedía unas fotos muy específicas de un moho en los ladrillos, entonces él veía entre los ladrillos y el moho, veía partituras, leía partituras. Entonces, bueno, los que somos capaces, o los que tenemos como un lenguaje más bien, no una capacidad, sino que hemos aprendido a hablar o leer ese lenguaje, creo que esos somos los pares. Y no es la escuela, los que estamos dentro de la escuela institucional y los que están fuera. Por eso como que más que decir profesores y exalumnos, es como la escuela de pares. Eso, gracias. Y un comentario al respecto de esto, lo que está cuando Mozart vivió 40 años, entonces ya tenía 40 años cuando el emperador le encarga una obra, ¿no? Entonces Mozart se va y vuelve al otro día y había compuesto, no sé, una ópera. Entonces el emperador le pregunta, pero ¿cómo hiciste esto? ¿Cuánto te demoraste? Ah, me demoré un día y 40 años. Entonces, un día y 40 años. Es decir, en el día la experiencia un buen improvisador. O sea, un buen improvisador no es aquel que hace, es aquel que en el fondo ha adquirido esa disciplina de poder, a través de su disciplina, sea músico, sea pintor, sea lo que sea, o incluso no siendo disciplinas o oficios artísticos, sino que otras disciplinas. Un médico también, cuando está operando, en el fondo, es a partir de su experiencia que en el fondo puede hacer de mejor manera, esplender su oficio. Entonces, yo creo que eso es súper
relevante, digamos, de entender. Cuando tú hablas de pares, ¿cierto? Y estás hablando de esta experiencia de los pares, de alguna manera vivos, ¿no? Los que están vivos, los que están vigentes, los que, qué sé yo. Yo te agrandaría el campo. Es decir, creo que esto de lo par está en esta experiencia de aquel que improvisa, que en el fondo tiene el cuerpo para improvisar. Pero también está, ¿cierto?, en el espíritu. Es decir, hay espíritus que están presentes, ¿cierto?, hoy en día en este lugar, que no son físicos. O sea, uno podría referirse directamente, ¿cierto?, a Godo o Alberto, o podría referirse también, ¿cierto?, a aquellos poetas que de alguna manera iluminaron la posibilidad de que esto exista. Entonces, de nuevo ahí hay una fisura, por llamarlo de algún modo, entre esto que es la materia, lo material y lo inmaterial, ¿cierto? Que de algún modo, ¿cierto?, recoge análogamente la analogía de lo análogo con lo digital, etc. Creo que hay un mundo distinto en ese sentido que tiene nuevos límites y por lo tanto tiene la posibilidad de un nuevo desconocido. Entonces, claro, yo creo que los axiomas sobre los cuales se ha construido este proyecto siguen vigentes. Es decir, cuando se habla de pares, seguimos hablando del axioma de Lutremont, ¿cierto? Cuando queremos expandir el mundo, seguimos pensando, ¿cierto?, en ese desconocido que planteaba Rimbaud. Están ahí, están aquí vigentes, solo que de algún modo hay que encontrar la forma de este presente para que en el fondo se pueda proyectar hacia el futuro. ¿Qué tal? Quiero decir algo bastante breve y en cierto sentido simple. Se trata de lo siguiente. Godo nos decía, esto se trata siempre de lo mismo, pero nunca igual. Ahora, en lo que se ha traído a presencia aquí, ¿no es cierto?, me gustaría acentuar lo siguiente. Primero, el presente, porque me parece que de lo que se trata cada vez es del presente. Hay posturas, ¿no es cierto?, como las de C.S. Lewis, en que dice los que tratan dándole consejos a su sobrino, el diablo, le propone que la pista para dominarlos es aquellos que contestan a la pregunta por el futuro. Porque le dice que los que están ocupados solo del presente, a esos no los va a conquistar nunca. Ahora, es evidente que en la naturaleza humana el futuro es un arma poderosa y eficiente en la política. Ahora, el modo de formarnos en la escuela, ¿no es cierto?, ha sido siempre ocuparnos del presente. Ahora, en esto me parece que hay un punto que no nos equivoca cuando lo que tratamos es una obra.
Si se trata de una obra, estamos construyendo el presente y no preocupados por el futuro. Ahora, ayer o antes de ayer, conversando con uno de los exponentes que en este minuto no los veo, se nos cruzó por delante la relación entre el trabajo y la labor. Y yo les mencioné que había habido una postura muy valiosa, la encontré yo, de la filósofa Hannah Arendt en el libro de ella que se llama La condición humana. Ahí ella distingue dos construcciones muy distintas, ¿no es cierto?, entre el trabajo y la labor. Básicamente dice que el trabajo es aquello que construye obras y las obras no tienen relación una con otra. La que se termina hoy día no tiene relación con la que se inicia mañana. Y el otro modo de ser es la labor, que consiste básicamente en todo lo que es bueno y necesario para el cuerpo y que necesariamente se tiene que repetir. O sea, lavarnos, bañarnos, ¿no es cierto? Nos bañamos hoy día y mañana de nuevo. Ahora, a mí me parece que los que fundaron la escuela, conociendo este distingo, para ganarse el pan, se pusieron a trabajar en el mundo universitario, que básicamente es una labor, porque el próximo año tenemos que de nuevo recibir a primer año y así durante 70 años. Ahora, ¿cuál sería el distingo o una, ¿cómo decirlo?, una orientación, porque venían del arte y vivían en el arte, que aquello que es de suyo una labor, la enseñanza académica, ¿no es cierto?, era una obra. El taller no se repetía nunca. Todo taller era cada vez. De manera que había una relación armónica entre labor, ganarse el pan, y la creatividad, que todos los talleres eran cada uno por primera vez. Entonces a mí me parece que en lo que estamos pensando en este minuto, ¿no es cierto?, en común, podría ser una muy buena pista pensar lo que se aborda como una obra, que es ahora, esta vez y en el presente. De manera que no nos distraiga lo que es labor de lo que es la obra, porque ahí queda cada cosa ubicada en su mejor posibilidad. ¿Estamos? Miro el horizonte o tengo el horizonte por manos levantadas. Creo que la Hannah Arendt tiene labor, trabajo y acto. La acción, el acto. El acto es el de la obra. El acto del libro, la obra en común. Puede ser. Si el punto que digo yo es que si nos decimos a nosotros mismos que lo que vamos a hacer es una obra, la deja ubicada muy Sí. bien ubicada. De música yo no sé nada. Pero puedo distinguir dos tipos de música. Las que hacen fade out y las que construyen el final. Las que eluden el término, que a veces cuando la presentación es en vivo tienen que inventar algo para que termine. Digo eso porque estamos cerrando el seminario. Les damos muchas gracias a todos los asistentes.
tenemos un plazo para seguir escribiendo. Nosotros nos vamos a seguir en correspondencia y también está abierto el mapa para que todos los que asistieron y tienen alguna nota que quieran contribuir, alguna reflexión que quieran compartir o exponerse ante este ruedo, que lo hagan. Vamos a estar atentos a eso. Y bueno, muchas gracias. Los invitamos a tomarnos el café y comienza con esto la celebración. Ahora es el día del encuentro y nos preparamos para recibir a, entiendo que más de 1000, más de 1000 estudiantes, exalumnos, toda la diáspora. Eso.